Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o Educatic. Esta es la séptima sesión de teorías de la significación para el semestre 2021-1 para el sistema escolarizado, y en esta ocasión tenemos un aforo de más de 30 participantes. Y de alguna manera, pues bueno, como siempre les aviso a los presentes, esta sesión está siendo videograbada para la revisión posterior del material en la plataforma, para todos aquellos que luego no han podido conectarse, etcétera, y demás. Y pues bueno, obviamente para el resguardo posterior, por lo cual les comento que bueno, debido al uso de la imagen y uso de sus datos, bueno, si alguien no está de acuerdo en ofrecer su imagen para la grabación, puede apagar su cámara. Esto no quita o no resta la obligación de participar durante la sesión. Sin más, pues bueno, hemos de recapitular algunos puntos ya de lo que hemos visto. Hemos visto ya la primera unidad de lo que son la referencia de lo que es la hermenéutica y la semiótica en general. En esta última revisión de esta unidad hemos estado revisando los dos perfiles, las dos tradiciones, que sería el estructuralismo y el pragmatismo desde sus fundadores. Por un lado sería Ferdinand de Saussure y por otro lado Charles Sanders Peirce. Ya vimos en la sesión antepasada, pues bueno, algunos conceptos, las dicotomías de Saussure, y en la sesión pasada algunas partes que comprenden a lo que es las tricotomías de Peirce, y en su caso, pues bueno, todo lo que deriva estas dimensiones más metafísicas que él maneja. Entonces, pues en esta sesión lo que vamos a integrar o vamos a comenzar a ver es en un paralelismo, una confrontación de ideas en términos de lo que serían estas dos tradiciones. Entonces, de alguna manera, lo que vamos a estar revisando el día de hoy es una reflexión, una comparación entre similitudes y diferencias, para lo cual, pues bueno, voy a compartir ahorita un material en pantalla. Entonces, pues bueno, mientras pongo la presentación, ahorita voy checando. Les recomiendo a todos los presentes que pueden ir apuntando em, en el chat su nombre completo, para que Marisol Morales tome su asistencia. Y pues bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a dar de lleno a esta sesión. Obviamente, al final espero que tengamos esta sesión de preguntas, respuestas, comentarios, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver de alguna manera este asunto de lo que es el estructuralismo y pragmatismo. Dos tradiciones en semiótica. Lo que vamos a estar vislumbrando aquí es algunos elementos generales todavía hacia donde vamos caminando, o hacia dónde vamos a caminar durante el curso. De alguna manera es un poco paradójico que, bueno, la introducción y a veces las conclusiones tengan algo de confrontativo, debido a que este curso, pues de alguna manera los introduce a este camino de lo que son el pragmatismo, la semiología, la hermenéutica, y al final del curso deberíamos hacer estas mismas reflexiones sobre cuáles son los puntos en común o puntos de diferencia. Entonces, lo mismo aquí ya va a ser en específico con lo que serían las dos tradiciones de semiótica específicamente. Y pues para ello, pues bueno, los objetivos de la sesión pues va a ser reflexionar sobre los dos caminos del estudio del signo y sus alcances, y plantear diferencias y similitudes. De alguna manera, esto va a tratar de integrar lo que vimos las dos sesiones anteriores, y que, bueno, por inicio, ¿no?, pensar en el objeto de estudio de la semiótica como una sola disciplina, así como incluso se intentó en los congresos internacionales de los años 70. Fue un trabajo de tratar de buscar cuáles son los planteamientos generales que debe buscar una disciplina, o sea, la uniformidad de un objeto de estudio, un método uniforme,
y si de ahí se desprenden similitudes en los estudios derivados y en las obras de estudio. Esto va a ser relativamente un gran reto que todavía hasta la actualidad llega siendo un gran meollo en toda esta dimensión de lo que podrían ser las similitudes, pero a veces encontramos más diferencias entre las posturas, ¿no? Incluso por ahí ya el estructuralismo para algunos va en desuso, para algunos todavía lo tienen que reformular en algunas dimensiones, pero bueno, vamos a ir de lleno sobre precisamente estos tres puntos, lo que sería lo que es un objeto de estudio, un método, y de ahí vamos a hablar un poquito de esto, de este gran problema entre método, metodología y epistemología nuevamente, y la cuestión en donde si se desprenden los dos caminos donde se van diferenciando estas dos áreas. De lleno, pues bueno, el hecho de que el objeto de estudio siempre va a ser algo problemático para cualquier disciplina, incluso, por ejemplo, a ciencias relativamente naturales como lo que sería la biología, donde a veces no se puede definir qué es un ser vivo, ¿no? Porque, o qué es lo que, o más allá de hablar de qué es la vida, ¿no? Incluso podemos llegar a incluso hasta cadenas de proteínas que están volando ahí en el aire, ¿no? Como entes que están relacionados con la vida, pero no sabes si realmente son seres vivos, ¿no? Entonces es una complejidad que, por ejemplo, en cualquier disciplina, al menos siempre tratamos de ser claros en qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, en este meollo sobre lo que sería la semiótica, bueno, sabemos que desde la antigüedad pues se ha estudiado el signo, ¿no? Con algunos asegúnes, algunas diferencias, en algunos puntos se ve como la expresión en Aristóteles, en otros puntos se ve como la reflexión de la palabra en ese mismo orden, pero también dentro de la lógica o incluso con la semiología médica de Hipócrates es una cuestión totalmente natural, eh, etcétera. Entonces, aquí lo interesante es que depende cuál sea tu planteamiento del objeto, o sea, o más bien paradójicamente, ¿no? O sea, cómo vamos a plantear el objeto, ya tendríamos una perspectiva de definiciones y una perspectiva teórica. Entonces, de ahí lo más interesante de esto es que eh, la, lo que viene a ser el objeto de estudio, ¿no? La reflexión de un método se volvió propia de una metodología o una cuestión epistemológica de cómo abordamos precisamente los temas respecto del estudio del signo. Entonces, pues vamos a ir de lleno aquí a la parte donde esta afinidad del objeto de estudio entre Peirce y Saussure. Primero, existe una viabilidad de una totalidad llamada signo, ¿no? Tenemos una totalidad que realmente puede ser un ente abstracto, ¿no? Configurado en la mente o en la concepción, porque bueno, por un lado Saussure decía que el lenguaje no solamente era una cuestión material fónica o que tendría que ver con lo escrito, sino que atravesaba un fenómeno un complejo psicofísico, ¿no? Por otro lado, para Peirce, lo interesante de esto es que la visión de Peirce va a ser una dimensión mentalista en términos del objeto de estudio. Entonces, de alguna manera, estaríamos vinculándolo precisamente con la lógica aquí. Entonces, esta dimensión entre lógica y expresión en ambos lados, por un lado la parte lingüística y por otro lado la parte lógica del objeto, estaría tratando de ser dividida, ¿no? Para un autor llamado Roland Barthes, en sus textos de elementos de semiología, y él habla de que así como Saussure nos hablaba de que en algún momento la semiología sería aquella que abarcaría el campo en donde está vinculada la lingüística y agruparía otros tipos de lenguajes, ¿no? Lenguajes de señas, etcétera, y ahí sería la parte semiológica la que las agruparía. Entonces decía Roland Barthes que de alguna manera este gran proyecto llamado semiótica estaría incluido en lo que sería la artrología o la ciencia de las divisiones. Y esto es lo interesante de que en ambos autores hay una perspectiva analítica
por desprender un objeto, una totalidad. Entonces vamos a ver que ahí hay una afinidad en tratar de desprender en este fenómeno del signo, en estas dos tradiciones, sí puede haber una convergencia en términos de más o menos materializar la búsqueda de un objeto de estudio. Entonces, aquí la dimensión, ¿no? Que de alguna manera no es que esté totalmente desvinculada a la parte del discurso en Saussure, es que de alguna manera el pensamiento también llega a ser tocado por ambos, pero en sus particularidades, en las categorías que usan para definir el signo, por algún lado hay alguno de los postulados en donde, por ejemplo, para Peirce y para Saussure, estos dos elementos van a ser remanentes, ¿no? Que el pensamiento del hombre está ligado al signo, o sea, en Saussure es muy vinculado con el pensamiento y lenguaje, ¿no? Y del mismo modo para Peirce, de algún modo, como decía, en un hombre y un signo, ¿no? O sea, cada una vez que nosotros pensamos, tenemos esta concatenación de elementos lógicos, ¿no? Por las cuales organizamos el pensamiento. Entonces, pensamiento y lenguaje hay una vinculación más o menos afín entre ambos autores. También entre lo que se deriva a lo que es la linealidad o el principio, o el segundo principio que encuentra Saussure sobre el signo, es que el pensamiento es lineal. Entonces ahí de alguna manera se vincula mucho esta dimensión también con la que veíamos de Peirce, con la dimensión en que así como veíamos los tipos de signo, no es que pensemos los dos tipos de signo al mismo tiempo. O sea, tiene un carácter temporal, ¿no? Espacio-tiempo, que hay un momento de abstracción, hay un momento de experiencia y un momento de reflexión, o sea, lo que serían las tres categorías faneroscópicas, lo que sería la primeridad, la secundidad y la terceridad, o lo que sería la abducción, la inducción o la deducción. Entonces, de alguna manera, estos elementos de pensamiento y lenguaje estarán afines en ambas posturas, ¿no? En otra afinidad del objeto, ¿no? En algún momento cada uno le da la importancia al aspecto de la palabra, así como de alguna manera vieron el pensamiento ambos. De alguna manera, en algún momento, cada uno de ellos vincula la dimensión de palabra como elemento alrededor de la semiótica, pero lo llaman o alcanzan de distinta forma, ¿no? Por un lado, pues obviamente para Saussure va a ser el signo lingüístico, y a veces en Saussure, a veces la palabra puede ser alcanzada precisamente por lo que sería el momento del símbolo, en términos de una convención, una arbitrariedad, y el rema como lo que sería un término, o sea, el término con lo cual se puede manifestar toda una serie de postulados y encontrarse ahí en el argumento, en su terceridad y en su secundidad como enunciado. Entonces, este va a ser otro elemento importante, ¿no? Y bueno, del mismo modo existe la viabilidad de señalar lo que es el sistema de la lengua y el uso de algunos de sus conceptos, ¿no? Aquí, por un lado, para Saussure este cruce de la diacronía y la sincronía es un tiempo determinado. Para Peirce, obviamente, aunque Peirce privilegia la parte de diacronía, también va a encontrar que hay un momento del interpretante en el cual se cruza esta línea de las simultaneidades y las sucesiones, de alguna manera, porque cada vez que determinamos por convención o ley el uso de una palabra, esta va a estar vinculada con una especie de sociolecto para que éste sea entendido, un mismo código. En términos de la sistematicidad de la lengua, ¿no? Por ejemplo, la parte del legisigno nos ubica como la parte de primeridad, digo, de terceridad, en donde hay una especie de convención social, frente a lo que también estaríamos viendo dónde se ubicaría entonces la parte del habla, ¿no? O sea, por un lado puede ser la pragmática retórica, ¿no? La acción en donde usamos los signos o los vinculamos en nuestro uso común. Y del mismo modo, así como para Saussure un tema capital es hablar del sistema, ¿no? Autorregulado,
para, para Peirce va a ser lo que sería la semiosis. Entonces, este núcleo de palabras más o menos van a tener una cierta afinidad para que encontremos unos paralelismos afines todavía en lo que es la afinidad del objeto. Ahora bien, vamos a pasar lo que serían entonces las diferencias, ¿no? Y esto va a ser muy obvio, ¿no? Entonces, en donde Peirce hace una división triádica y Saussure hace una división binaria. Sin embargo, en segúnes, ¿no? O sea, el hecho de que exista un signo dividido en significante y significado, o sea, ahí ya mismo nos estaría hablando de una especie en el propio Saussure. Incluso él luego cuando habla de sincronía, diacronía, luego hay una especie también de búsqueda de la acronía, o sea, donde hay un tiempo y espacio donde es indefinido. Entonces, hay veces en que podríamos encontrar ahí algunas afinidades, pero en el reflejo de la historia, de los conceptos y del uso, ha quedado más Saussure en un aspecto de división binaria que en un aspecto triádico, a diferencia de Peirce, que es más un proceso concatenado para llegar a asentar lo que serían silogismos o conclusiones. Esa es aquí entonces ya iríamos acercando incluso a lo que sería más la vinculación del método. Otra particularidad, ¿no? Entre las diferencias del objeto es que Peirce, por ejemplo, en su definición de lo que sería el signo, él sí hace una reflexión muy analítica de lo que puede ser el signo como tal, como un ente abstracto, ¿no? Por lo cual está conectado necesariamente con sus otras dos personalidades, que sería el objeto y el interpretante. En Saussure habla de un símbolo lingüístico, pero él solamente lo divide, no hace una definición exhaustiva de lo que podría ser en abstracto el aspecto del signo. Entonces aquí es donde, por ejemplo, sí vemos una gran diferencia epistemológica ya. En Percy trata de avanzar unas casillas más que Saussure. Incluso el propio Peirce abona más en términos de lo que sería ya la construcción de una especie de ciencia, mientras Saussure apenas la veía hacia el futuro, ¿no? Entonces ahí en términos de definiciones, por eso Peirce avanza un poquito más en lo que sería las categorías para enunciar esta disciplina. En las diferencias también del objeto, también veremos que Peirce hay una dimensión que incluso reflexiona mucho con el carácter metafísico, mientras que Saussure, en la parte de Saussure, está más aterrizada con lo sociológico y lo psicológico. Es bien sabido que Peirce era un antipsicologista porque, bueno, de algún modo la lógica es de alguna manera superior a la psicología en términos de una metaciencia. Primero generamos las categorías por las cuales nos comunicamos o ubicamos cualquier tipo de elemento, pueden ser categorías de la propia psicología, patologías, etcétera. Y de alguna manera, por ejemplo, cuando pensamos en que una persona, incluso si nos vamos al terreno de Durkheim, cuando hablaba de la anomia social o que de alguna manera una persona cuando está desvinculada con sus reglas con las cuales no le permite interactuar con los demás de una manera consensuada, es que implica que su lógica o su serie de elementos de patrón de pensamiento están disconformes. Entonces, en realidad es más que nada sería un problema lógico. Aunque bueno, por ahí hay una discusión entre los elementos del conocimiento, decía Raúl Gutiérrez Sáenz, que bueno, el conocimiento se divide en 4 elementos: sujeto, objeto, representación y operación. Entonces, el carácter de la psicología opera no en la representación, sino en lo que sería la manera operativa en que asequimos las representaciones de la realidad en la mente, o sea, la manera en el cómo nosotros construimos a lo largo de nuestra realidad esos objetos que tenemos en la mente. Y en la lógica simplemente distinguimos las cosas que están ya en la mente, no el proceso operativo por el cual se dieron. O en dado caso, quien lo estudia ya sería el carácter de la fenomenología, pero de alguna manera, si lo cerramos en terrenos cortos, ¿no? Para Peirce va a ser una cuestión más metafísica del conocimiento, mientras que para Saussure va a ser una dimensión totalmente vinculada con lo social y aplicada al estudio del discurso.
Entre lo que sería ahora bien hablar de lo que es método, metodología y epistemología, que había sido un tema de algunas sesiones cuando estábamos viendo las cuestiones de hermenéutica y semiótica como metaciencias, ¿no? Es que, bueno, de alguna manera esto tiene que diferenciarse de mejor manera el método, la metodología y la epistemología con una comparativa entre práctica en lo que es la visión teórica y la dimensión reflexiva de ambos campos, ¿no? En la dimensión práctica, por ejemplo, es cuando en una investigación concreta tú generas un método específico con el cual desarrollas el procedimiento con el cual vas a llegar a unas conclusiones. Y en cambio, la metodología es más ya una particularidad en donde estás aplicando cierta teoría para tratar de buscar resultados ya más específicos. En el área social y filosófica, más o menos esto ya está determinado por tradiciones. Por así decirlo, en la dimensión, por ejemplo, filosófica, vemos tradiciones que, por ejemplo, pueden ser el empirismo, el racionalismo, el idealismo trascendental, la filosofía tomista, la patrística de Agustín de Hipona, el idealismo de Platón. Ahí ya estaríamos hablando de una especie de tradiciones incluso, ¿no? Pero están vinculados ya cuando bajamos esos conceptos en un aspecto ya metodológico. Para ustedes que ya han tomado a lo mejor clases de teorías de la comunicación o pensamiento, pensamiento político moderno o algunas otras asignaturas de carácter científico-social, de alguna manera estarán vinculando que más la tradición teórica a veces más o menos a generar un cierto tipo de postulados o manipular en cierta manera lo que sería el objeto de estudio en un planteamiento determinado, ¿no? O sea, en el marxismo, por ejemplo, ya estamos vinculándolo con la lucha de clases, en el funcionalismo con el uso de los roles, en el estructuralismo con la dimensión de la cultura, ¿no? Y en la estructura de pensamiento del hombre, en la teoría de los sistemas, la autorregulación, etcétera. Entonces, ahí ya estamos haciendo una reflexión metodológica. Entonces, en la semiótica, lo que aquí sí se va a vincular mucho con la metodología es la tradición de pensamiento. Si vas a ser un estructuralista o tu pensamiento va a ser afín al estructuralismo o va a ser afín al pragmatismo. Aunque vamos a ver visiones intermedias que de alguna manera estarán vinculadas con ambas, como por ejemplo la teoría de la cultura de Lotman, o sea, la teoría rusa formalista a veces agarra algunos elementos del estructuralismo, algunos elementos del pragmatismo, sin incluso a veces notar a los propios autores, ¿no? Entonces hay una delgada línea. Y finalmente lo que hacemos en la epistemología es reflexionar lo que sería en gran parte este desarrollo de la materia, generar una reflexión epistemológica de cómo conceptualizamos los objetos, incluso como en un carácter fenomenológico en términos de la realidad. O sea, ahí nos vamos a la parte de lo que ya serían las metaciencias, ¿no? Vincular la semiótica con un grado superior de cualquier disciplina, en términos de que lo que generamos son reflexiones sobre el lenguaje y con el lenguaje podemos enunciar cualquier tipo de signo y si hablamos de signo, el signo está vinculado en cualquier disciplina y cualquier ciencia. No hay ciencia que no trabaje con signos. De alguna manera, bueno, en este carácter semiótico, ¿no? En el aspecto filosófico sería, no hay disciplina que no trabaje con objetos de estudio. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos del tema o etcétera, estaríamos tratando siempre de lo que sería un signo, ¿no? Aunque tu investigación no sea particularmente una reflexión epistemológica semiótica, sí vas a tratar signos, pero cuando hablamos de una epistemología es hablar del signo desde una reflexión metodológica del signo. Entonces es como una reflexión entre práctica, teoría de tu método con el cual avanzaste. Y digamos que a veces la epistemología de una tesis se ve mucho en el carácter de lo que son las conclusiones. Ahí es donde aterrizas muchos cuáles fueron los alcances de tu investigación, hacia dónde llegaste, hacia dónde podrías llegar, y esto dentro del conocimiento humano, dentro de toda la esfera del conocimiento humano, ¿esto para qué te sirve? ¿Para qué de alguna manera te podrá vincularlo hacia nuevas áreas, hacia nuevos temas? Y eso por lo regular, pues bueno, cuando uno acaba una tesis de licenciatura, pues está pensando ya en el grado que viene, en lo que va a acontecer en el posgrado o en
otro tipo de investigación. Tenemos también por otro lado, ¿no? Entonces, en esta dimensión, ¿cómo aplicamos esta dimensión de lo que es la similitud en el método, ¿no? En términos concretos, en términos prácticos de lo que fue el trabajo de cada uno de estos autores entre personas. Ambos separan la entidad del signo. Ese fue un trabajo necesario en términos concretos prácticos, que tenían que separar la categoría de signo, y esa fue una similitud en que tuvieron que dividirlo en categorías, ¿no? Fueron analíticos ambos, ¿no? Fueron de alguna manera tratando de ser precisos con las categorías que tuvieran relación dentro de un campo semántico de palabras, ¿no? Que tuvieran una relación. Veremos que cada uno tendrá ya sus diferencias de tradición, pero veremos que en el acto concreto práctico trataron de hacer una especie de división desde puntos de vista distintos. Entonces, ambos llegan a conclusiones teóricas, ¿no? Ahí en método incluso llegaron a un punto en donde incluso comenzaron a generar una epistemología también de las ciencias o del conocimiento, incluso sobre la parte de cómo conocemos el mundo, cómo piensa el ser humano, etcétera, ¿no? Luego, en términos de diferencias, ¿no? Peirce obviamente va a estar reforzando la relación del signo con el interpretante, con el intelecto, y que bueno, eso de alguna manera es una tradición que viene desde los aspectos escolásticos, ¿no? El intelecto, ¿no? Roger Bacon, ¿no? Representar algo al intelecto, digo, Duns Scoto, perdón, representar algo al intelecto, ¿no? Era un signo, ¿no? En Roger Bacon, pues bueno, había una relación también de conocimiento en el sentido de alguien que confronta con un signo. Y pues bueno, en esta parte, como es muy maleable el pensamiento, está en acción, está en movimiento, en Saussure lo que va a determinar o va a privilegiar es más que la diacronía, va a privilegiar lo que es la sincronía y más que al habla, ¿no? Entonces ahí de alguna manera eh, privilegia la sincronía y a la lengua. Ahí hay un error en la diapositiva. Entonces, realmente sería el sistema de la lengua versus el interpretante de Saussure, ¿no? Entonces ahí, en términos de método, ya hay una divergencia, ¿no? Ahora bien, en lo que sería el campo metodológico, ¿no? Es que hablamos de tradiciones socioculturales distintas, ¿no? La tradición en la cual se em, profundiza Peirce tiene que ver con una tradición científica, ¿no? O sea, él de alguna manera, incluso por ahí dicen o mencionan algunos autores, ¿no? Que a Peirce se le debe de ubicar primero como un científico antes que filósofo y lógico. Entonces, su tradición científica, ¿no? Como químico que trataba de evidenciar, irse por los hechos, de alguna manera estaba muy vinculada más con las ciencias duras, ¿no? Entonces, ahí eso va a implicar una dimensión filosófica, finalmente lo que ahora conocemos mejor como el PhD, un Philosophy High Degree in Philosophy, o sea, un alto estudio en filosofía. Realmente, cuando aquí llamamos doctor, realmente es que es un doctor en filosofía de tu campo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? O sea, como científico, después abordó el trabajo de un filósofo, ¿no? En términos de una reflexión que ya indagaría la parte epistemológica, pero bueno, dentro de esta metodología vinculada con la química, con la matemática y la lógica, con las cuales eran sus rasgos operativos, pues obviamente dimensionó un problema más metafísico que era del conocimiento, el pensamiento y la realidad. De alguna manera, bueno, esto que ya les había comentado hace un rato, pues tiene una visión totalmente antipsicologista, ¿no? O sea, y de algún modo se va a concatenar en el futuro con lo que serían los estudios incluso de la inteligencia artificial o incluso de las ciencias cognitivas, ¿no? De cómo nosotros racionalizamos lo que de alguna manera está en la cabeza, cómo nosotros aprendemos a aprender,
cómo de algún modo nosotros determinamos que tiene un valor de verdad cierto elemento de nuestra realidad para que sea funcional. Y ahí también digo, si bien hay algunas perspectivas diferentes, ¿no? Entre Peirce y Kant, ¿no? De alguna manera sí hay una búsqueda trascendental del conocimiento. Bueno, y en Saussure, pues bueno, él fue muy reducido su campo, fue muy pequeño, lo redujo mucho al campo de la psicología social para definir lo que sería el estudio de la lingüística. Entonces, estaríamos en dos perspectivas totalmente diferentes en términos de metodología, ¿no? Y ahora bien, llegando a la parte final, lo que serían las diferencias epistemológicas, que ya es una delgada línea también entre la metodología, es que, bueno, finalmente la discusión de Peirce, el pensamiento está ubicado desde la lógica, mientras que el de Saussure es una reflexión sobre el lenguaje y el discurso. Entonces, aquí vamos a ver, ahora llegar al último punto, que serían los alcances de la semiótica, ¿no? Para Sebastián Serrano, este autor de un libro de los límites de la semiótica, hace alusión a veces a los mismos campos a los cuales tiene acceso la lingüística. Y entonces habla de tres campos, ¿no? Que hay una dimensión teórica, otra dimensión descriptiva y otra aplicada, ¿no? En la lingüística es muy claro porque, bueno, hay veces en que en la lingüística primero hacemos categorías para cómo formalizar un cierto tipo de estudio. En la lingüística descriptiva es describir cómo es una lengua o, por ejemplo, en un área social sería como una etnografía. Y en la dimensión aplicada es cuando estás tratando de intervenir con el mundo que estás tratando de estudiar, así mismo lo estás cambiando, ¿no? Como las perspectivas educativas, incluso del lenguaje. Que hay, por ejemplo, pues nosotros les decía que, bueno, la materia de introducción al estudio del lenguaje, pues fue tergiversada en su dimensión que ahora se conoce como lenguaje, cultura y poder, en donde fue pormenorizada. Se cerró el campo y de alguna manera se perdió toda esa riqueza donde a lo mejor se reflexionaba sobre los campos aplicados de la lingüística, que también tendría que ver con las terapias del lenguaje, etcétera. Y todos estos temas que a lo mejor en la carrera de comunicación humana se vinculan más con el campo médico aplicado. O también en términos educativos, ¿no? Está totalmente vinculada esta dimensión de cómo aprender de mejor manera un lenguaje. De hecho, también la perspectiva de Chomsky, por ejemplo, tiene que ver con lo aplicado, ¿no? Su gramática transformacional tendría que ver con cómo ubicar mejor el concepto y eliminando cierto tipo de estructuras que alentan más el aprendizaje, como si estuviéramos hablando de las voces pasivas, etcétera, ¿no? Pero a veces, bueno, eso tiene que ver mucho con incluso la reflexión también de la cosmovisión de cada cultura. Por ejemplo, en español existe la palabra o la oración "me gustan los gatos", ¿no? En vez de decir "los gatos me gustan a mí". O sea, como que en inglés está eh, más ubicado en una lógica en donde el objeto no me afecta a mí, yo estoy afectando al objeto. I like cats, ¿no? Es decir, cats that I like, ¿no? En el español estamos diciendo los gatos me gustan, o sea, el objeto, el objeto de la oración está afectando al sujeto, o sea, al yo, en vez de decir yo gusto de gatos, ¿no? Pero en la visión práctica de las palabras, en la retórica de las palabras, no es un uso adecuado, ¿no? Quizá en una visión transformacional sería que nos comenzáramos a adecuar a decir yo gusto de gatos, ¿no? O yo gusto en vez de decir, o cualquier cosa que nos guste, ¿no? Porque en español podemos decir los tacos me gustan, ¿no? No dices yo gusto de tacos, ¿no? O también, ¿no? Lo interesante es que nos gusta, endiosamos tanto también al taco que él nos afecta a nosotros, no nosotros a él, ¿no? En términos lingüísticos. Pero bueno, en todo esto de los alcances de la semiótica, estaríamos vinculando también que los ismos, ¿no? Me hacía un compañero una pregunta el día sábado del SUA, en donde cuál era la diferencia entre pragmática y pragmatismo, ¿no?
Y aquí viene muy a colación esta reflexión sobre la metodología, pero sobre todo las tradiciones, ¿no? Que incluso se llegan a tocar como dogmas, ¿no? La pragmática sería un estudio, por ejemplo, puro, mientras que el pragmatismo ya sería como la aseveración de ser seguidor de de ese camino, ¿no? Por ejemplo, Marx, por ejemplo, cuando se daba cuenta que en su tiempo había marxistas, decía, pues es que yo detesto a los marxistas porque están haciendo una interpretación de lo que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, como si fueran a hacer un dogma, una religión de lo que él dice. Entonces, de aquí de alguna manera es muy interesante el sentido de cómo, por ejemplo, el camino en la pragmática puede ser el mismo, ¿no? Debido a que hay un punto o nodal entre lo que sería el estudio puro por el cual se vincula la parte pragmática como un estudio científico puro y luego el dogma que se haría de ella. Pero eso ocurre en cualquier otra dimensión. Hay colegas que se casan con una dimensión, pues, sean estructuralistas, funcionalistas, sistémicos, etcétera. Aunque bueno, ahí sería sistemicistas más bien. Entonces hay el ismo, ¿no? Entonces más o menos las perspectivas semióticas se han vinculado con escuelas o teorías más o menos definidas en dos o tres, o sea, lo que sería el estructuralismo, el pragmatismo y los estudios culturales híbridos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, aquí vamos a vincular ya lo que son las herencias, ¿no? Lo que queda de estos dos grandes estudios, ¿no? Primero los alcances de Saussure, ¿no? Esto va a ser interesante porque de alguna manera vincula un poquito de lo que vamos a ver. Es una dimensión totalmente teórica, pero alcanza una parte descriptiva, aunque se presenta que los estudios posteriores puedan ser aplicados, ¿no? La parte de cómo entender lenguajes y manipularlos, ¿no? Su analítica se vislumbra mucho en Louis Gendlev y sus aspectos de teoría del discurso, o sea, sobre todo en la parte de lo que sería expresión y contenido, ¿no? Y forma y sustancia, ¿no? De alguna manera siguen siendo las mismas dicotomías de Saussure, solamente dimensionadas en otros conceptos, aplicadas ya en términos de metalenguaje, ¿no? En cosas todavía más abstractas que no solamente obedecerían al discurso verbal. En el caso de de la discusión dicotómica, pues bueno, vamos a ver muchos autores, ¿no? Como Roland Barthes, Gray Mass, Christian Metz, bueno, él, aunque bueno, Christian Metz ya no sé si sería una tesis ya de licenciatura ubicar a Christian Metz como postestructuralista, ¿no? Porque él privilegia el habla más que a la lengua en sus estudios de cine. Entonces, pues bueno, ahí es una discusión con la cual yo me enfrenté a la licenciatura, ¿no? En la influencia en los estudios de discurso, pues bueno, hay diversos círculos europeos, el de Copenhague, de Praga, etcétera, ¿no? El formalismo ruso también, ¿no? En ciertos puntos toca esta teoría del discurso, ¿no? Sobre todo con Jacobson. Y bueno, algunos otros autores que ustedes a lo mejor revisaron teorías del discurso, ¿no? Meillet, Benveniste, Thubandig, ¿no? En el caso de la psicología sobresale Lacan porque sitúa el lenguaje con el sujeto. Ante el caso de Lacan, debido a que la situación donde él tenía la herencia freudiana, los estudios de Freud, por ejemplo, privilegiaban más ubicar qué era el famoso inconsciente, ¿no? Lo que teníamos en la cabeza. Pero lo que sucede con las palabras es que las palabras son un acto consciente del sujeto. Entonces, el sujeto en enarbolar un discurso hablado está concatenando su voluntad yoica, ¿no? Entonces, de alguna manera, si Freud fue privilegiado por ubicar lo que sería lo inconsciente para ubicarlo en categorías, a Jacques Lacan estaría ubicado en dimensionar más al sujeto, ¿no? O sea, como recuerdan la estructura triádica, ¿no? De Freud, ¿no? Inconsciente, yo y super yo, pues bueno, en el caso de Lacan estaría más vinculado con el yo, gracias al lenguaje, debido a que lo que uno dice en consulta, ¿no? Es el encuadre, el famoso encuadre de consulta, porque es a través del lenguaje lo que uno dice y lo que de alguna manera, pues también diría Gilbert Durand, sería una hermenéutica reductiva en términos de lo que uno dice, pues está vinculado con
precisamente lo que uno menciona en consulta. En el caso de la antropología, pues Claude Lévi-Strauss, pues bueno, va a ser heredero también de lo que serían las dicotomías, ¿no? Él mucho en la reflexión de los mitos, ¿no? Que bueno, de alguna manera Lévi-Strauss luego va a ser un motivador también para Greimas, para lo que sería el análisis de los actantes, pero de alguna manera están vinculados con las dicotomías, ¿no? En Lévi-Strauss está lo de lo crudo y lo cocido, ¿no? Como una dicotomía, ¿no? También los esquemas influenciados también dicotómicos, que bueno, ahí sí más bien es el cuadro lógico, ¿no? Aunque el cuadro lógico es más aristotélico, pero está vinculado con dicotomías, ¿no? Algunos autores no semióticos se han confundido con el término estructuralista. Michel Foucault, por ejemplo, es uno de ellos, en el cual creo que en la arqueología del saber dice que él no es estructuralista. Lo que pasa es que Foucault tiene dos textos en los cuales aborda mucho la palabra en términos como si fueran significado y significante, o la denotación y la connotación, que sería las palabras y las cosas. Y el texto de este no es una pipa, que es un ensayo sobre la pintura de Magritte. Y bueno, otro autor que bueno, es más como de término marxista, ¿no? Sería Althusser, ¿no? Y hay algunos postestructuralistas que les deben todavía toda esta parte social, ¿no? Por ejemplo, puede ser Pierre Bourdieu, que él ya está más dentro del postestructuralismo, y el matemático Mark Barbour, ¿no? Del cual a veces hace explicaciones matemáticas de lo que sería el cuadro lógico, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora vamos a ver las influencias que tiene los estudios persianos, sus alcances, ¿no? Sus dimensiones totalmente teórica, pero alcanza la parte descriptiva, no olvidar su vinculación con la evidencia, o sea, lo que habla de alguna manera Peirce cuando habla sus tipos de signos, está tratando de describir una serie de categorías para ubicar o aterrizar los conceptos. Obviamente en la parte pragmática es muy, muy amplia porque incluso eso va a llegar incluso hasta la inteligencia artificial, la filosofía norteamericana de la ciencia, o sea, la parte aplicada sí va a tener algunos alcances todavía mayores, ¿no? Dentro de las influencias, por ejemplo, el falsacionismo retoma el sentido de lo que es la hipótesis para refutar planteamientos, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos conocimientos relativamente deductivos sobre cosas repetitivas, ¿no? Como el hecho de decir que amanece todos los días a cierta hora o más o menos, o que bueno, se dice la expresión salga el sol, ¿no? Pero bueno, sabemos que, bueno, es todo un proceso de rotación, traslación, ¿no? En el fenómeno de la Tierra, ¿no? Pero bueno, nada nos indica que la existencia del sol sea perenne o eterna, ¿no? Que el día de mañana no aparezca un acontecimiento diferente, ¿no? Entonces ahí el falsacionismo, por ejemplo, en términos epistemológicos, lo que trata de refutar son teorías a lo mejor que ya fueron probadas y confrontar nuevas ideas, ¿no? Entonces ahí lo importante también ahí es la filosofía analítica también, ¿no? Y en el lenguaje, ¿no? Cómo damos por hecho algunas cosas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, Apple hace apología también de Peirce. Wittgenstein no lo menciona, bueno, aunque no lo cita, aunque bueno, sabíamos que Ludwig nunca aducía sus fuentes, pero de alguna manera entre el Tractatus y, por ejemplo, la búsqueda de una nueva lista de categorías, nos hacen reflexionar la búsqueda de cómo operamos sobre el lenguaje y nuestra existencia. Y de ahí, pues bueno, vamos a ver que pueden haber muchos paralelismos entre la filosofía, porque bueno, finalmente Peirce más como filósofo, pero vinculado con algunas partes, con la parte del pensamiento y por ende con los silogismos, pues van a estar de lleno todos estos filósofos analíticos, ¿no? El postestructuralismo de alguna manera luego encaja muy bien con toda esta visión pragmática filosófica, puede ser por ahí Humberto Eco o Derrida, ¿no?
Los modelos teóricos sociales norteamericanos de la comunicación, pues obviamente el interaccionismo simbólico de Mead y Morris le deben mucho, en términos, a lo mejor de una reducción que hicieron de él en términos psicológicos de reacción, ¿no? O sea, muy conductual, y que, bueno, ya se volvió una parte más cuantitativa, más que cualitativa, ¿no? O en la reflexión práctica, eh, l- práctica o reflexiva psicológica, ¿no? O sea, de William James o George Kelly. George Kelly, por ejemplo, maneja el psicodrama, ¿no? Como un modelaje de lo posible, ¿no? O sea, abductivamente de lo que podría ser en consulta o terapia. Y bueno, por último, en la reflexión teórica que plantean los pensadores rusos, por ejemplo, Bakhtin o Voloshinov, que criticaban mucho a Saussure, llegan al mismo encuentro en términos del uso del signo con los usuarios, ¿no? Con la parte pragmática, ¿no? Porque bueno, estos autores la crítica del signo ideológico criticaban a Saussure en lo que sería la dimensión sincrónica, ¿no? O sea, lo que decían ellos es que tenía que privilegiarse el habla. Y bueno, pues finalmente aquí en un cuadro muy sencillo, ¿no? Entonces podemos ver estas diferencias epistemológicas culturales, ¿no? En Peirce, cómo conocemos la realidad. En Saussure, cuál es el objeto de la lingüística. En la obra, ¿no? Pues por ejemplo, el signo es tricotómico para Peirce, para Saussure es binario, para Peirce incorpora el objeto su definición de signo, mientras Saussure lo excluye. Para Peirce habla de signos y realidad, Saussure no lo hace, aunque habla de signos y sociedad más que nada, ¿no? Para Peirce pues, es una postura antipsicologista, en la semiología favorece mucho a la psicología. En Peirce la pragmática, pues bueno, son los efectos de los signos en sus intérpretes, y Saussure desprecia lo que sería el habla, ¿no? Se va más por el sistema de la lengua. Saussure, pues obviamente va a dar base para el estructuralismo, sus anagramas para el postestructuralismo, y Peirce es retomado en el postestructuralismo en su postura de constructivista, ¿no? Peirce es un personaje ecléctico, ¿no? La semiosis ad infinitum, Bakhtin, los estudios del discurso, los enunciados, la intertextualidad, la intercursividad está por ahí en Peirce, mientras que, bueno, en Saussure, pues bueno, da de partida a los estudios del discurso, pero se excluyen los usos sociales del lenguaje en algunas cosas, ¿no? Y pues bueno, o sea, similitudes, pues bueno, el pensamiento del hombre es solo pensamiento en los signos, o sea, son hechos sociales, y que el pensamiento es lineal, ¿no? Y pues bueno, esta relación entre lengua-sistema y entre el habla y el uso, ¿no? Como la pragmática, ¿no? Entonces, por último, pues bueno, aquí hay algunas sugerencias de textos, ¿no? Está, bueno, semiótica e historia, que es una comparación aquí de semiótica e historia, sentidos del tiempo, de Alavedra, la aventura semiológica, ese texto lo vamos a ver en el curso, ¿no? Marvar Wood, ¿no? Problemas de estructuralismo, que ya son reflexiones postestructuralistas, ¿no? Charles Morris, los fundamentos de la teoría de los signos, lo vamos a revisar. Jaime Noviola ahí tiene un artículo interesante entre Ludwig Wittgenstein y Peirce, ¿no? Unas relaciones interesantes, ¿no? De Peirce, pues bueno, obviamente están sus collected papers, no los puse aquí, pero bueno, aquí nada más menciono dos textos que están editados, que son La ciencia de la semiótica, Un hombre, un signo, que es un estudio ahí, pues son uniones de algunos de los collected papers, ¿no? De Saussure, pues siempre hay que revisar el curso de lingüística general y el texto que ustedes revisaron de Alejandra Vital. Bueno, entonces, bueno, pasando a otro asunto, entonces vamos ahorita entonces a pasar a la serie de comentarios, ¿no? De preguntas, ¿no? De alguna manera, pudiera ser que de alguna manera ahorita estuviéramos, pues, comentando, ¿no? Entonces, soy todo oídos para, sobre todo una pregunta fundamental aquí que podríamos definir o vincular es si de alguna manera con esta breve presentación que hice, mejor hubo algún otro aspecto que quedó por ahí de fuera, etcétera.
Entonces, pues no sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo. Soy todo, soy Manuel todo. Latana perdón, profesor, de Arturo Alvarado, Jania y Leslie Michel. A ver, ¿quién fue primero? No sé. Arturo Alvarado. A ver, Buenos días. Arturo, adelante. Muchas gracias. Tengo una duda pequeña, profesor. ¿Cuál es la diferencia entre método y metodología? Que no me quedó muy claro. Ok. Método, en términos concretos, lo que tú abordas en una investigación como parte para con especificidad de ese tema exacto, nada más, en términos concretos prácticos, ¿no? Inductivos, ¿no? O sea, de lo que podría ser la definición concreta, por ejemplo, de un estudio, por ejemplo, de caso. O sea, el método va más como al caso, una especificidad que solamente obedece a eso. ¿Y qué es lo que pasa en área social? Que en la metodología rescatamos de Se está todo. cortando, profesor. ¿Eh? Está ¿Perdón? cortando. Sus palabras estaban cortando. Ah, ok. Bueno, eh, voy de nuevo. Entonces, el método es para un estudio de caso y lo que sería la vinculación con el método, o sea, eso sería la vinculación con el método, ¿no? Lo que sería un tema concreto, un estudio de caso, que lo vinculamos precisamente a utilizar cierta serie de procedimientos, recopilación de información, observación, lo que corresponde mucho a la parte de área social, ¿no? O de área filosófica. Porque obviamente sabemos que el método en área experimental sí obedecería nada más a un procedimiento que a veces se universaliza y se aplica a todos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con la metodología? Que la metodología cuestiona el método, ¿no? La metodología hace cuestionar al método porque en las áreas sociales ninguna cuestión se puede repetir como en las ciencias naturales. Entonces retomas un elemento de esa construcción del caso, lo agarras, ¿no? Para una categoría nueva y lo adecuas a un nuevo caso, pero al final de todos esta serie de casos, más o menos hay como principios generales, ¿no? De alguna manera están vinculados, por ejemplo, en el marxismo, pues, por ejemplo, se hace reflexión metodológica, no metódica, ¿no? En términos de las generalidades de explicar más o menos al hombre, ¿no? Lo que motiva al hombre es la lucha de clases, ¿no? En el funcionalismo, pues, serían los roles, ¿no? En el estructuralismo sería la cultura, más o menos, sean como entes abstractos, ¿no? Pero el método sería aplicado a una cuestión muy, muy, muy concreta, ¿no? Por ejemplo, dices, ¿por qué hay drogadicción? ¿Por qué ha habido un aumento de drogadicción en tal colonia, ¿no? Porque entonces ahí tienes que hacer una determinación de las posibilidades que determinó este cambio, ¿no? Pero va a ser nada más concreto en tiempo y espacio definido. Eso sería un método aplicado nada más a ese caso, ¿no? Ya la generalidad reflexiva sobre esa explicación, etcétera, pues ya obedecería a lo que sería la metodología. O sea, lo que sería, por ejemplo, una explicación determinada, por ejemplo, los roles de las personas en ese ámbito, ¿no? Mientras que el método ya dentro del método existen ya particularidades o ser una serie de pasos, ¿no? Incluso la serie de técnicas de recopilación de datos, ¿no? En donde ya, por ejemplo, vas aplicando para ese estudio. Entonces, método va más para el caso concreto y metodología va más para una reflexión sobre cuáles serían las generalidades, ¿no? Entre varias investigaciones que corresponden ciertos elementos de explicación general, ¿no? Sobre todo en el área social. Y de alguna manera, por ejemplo, viene esta a colación, ¿no? Esta frase, ¿no? O sea, investigador no hay método, se hace método al investigar, ¿no? O sea, así parafraseando a Serrat, es porque realmente no puedes copiar el mismo método de una investigación al que tú vas a estudiar. Lo que puedes recuperar de otra investigación quizás será la metodología, ¿no? El corpus teórico, el corpus que más o menos son categorías y aún así esas categorías van a ser adecuadas a tu trabajo, entonces se van a convertir en parte de tu método.
No sé si te contesté o te provoqué más dudas, Arturo. Sí la contestó, profesor. Muchas gracias. Ok, entonces, ¿quién seguía, Marisol? Ah, no, ok. Seguía Leslie Michel Alfaro. No, seguía yo, creo. Tenía Leslie y creo que tenía Hania, Ah, pero lo que pasa es que creo que yo los no va sé. acomodando, no sé cómo, No, pero aparezco yo. Bueno, si quieren primero Leslie. Bueno, si quieres, vas, Leslie. Entonces, sigue Hania y ahora sí, ¿va? Sí, bueno, igual lo mío es una duda y era sobre cuál era la... Es que al principio explicó sobre Peirce y Saussure y la afinidad y el objeto. Ese subtema no me quedó claro. No alcancé a captarlo bien, entonces... ok. Cuando hablamos de objeto, hablamos de estudio, o sea, de cuando cualquier ciencia y disciplina, lo que debe de tener en concreto, o sea, ahí es la gran problemática en las definiciones de ciencia, es que precisamente lo que nos obligan a es buscar un, un método y un objeto de estudio, ¿no? Ahorita ya expliqué un poco lo que era el método, porque bueno, en las ciencias experimentales el método se repite, ¿no? El método experimental, o sea, ahí no hay ningún problema, ¿no? Porque es muy concreto. Entonces, en el caso del objeto de estudio es definir, pues, cuál va a ser lo que vas a estudiar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de objeto, ¿no? En términos de ciencia, es aquí, en términos de semiótica, es que al menos el objeto de estudio, ¿no? Hay una afinidad por deconstruir lo que sería la entidad categórica de signo, ¿no? Sabemos que signo pueden ubicar como categoría varias cosas ahí, como en una caja, ¿no? Pero lo que hace cada autor o el intento de estos dos autores en la afinidad, pues es tratar de separar ese ente, ¿no? Esa categoría. Entonces, así como por ejemplo en la biología, la reflexión epistemológica sería, ¿no? ¿Qué es la vida? La biología, estudio de la vida. Y entonces los biólogos ahora se preguntan, ¿es válido estudiar cadenas de proteínas que viajan en el aire? ¿No? Porque ¿qué es lo que hace que un ente tenga vida? ¿No? O sea, porque antes decían pues, que tenga una célula, que tenga ciertas características elementales, ¿no? Y ahí viene toda la dimensión del reino, los osos, comida, animales, No, profesor, hay mucho giseo. No se entienden ni sus palabras. loco el micrófono. A ver, así ya no se escucha más. Bueno, si no, pues así Se escucha mejor no, así. aunque lo tenga así, pues bueno, así se escucha más, ¿no? Entonces, que me perdí un poco, ¿no? Estaba dimensionando, por ejemplo, en las ciencias, ¿no? De alguna manera, ¿no? Estamos vinculándolo con toda una explicación de determinar el objeto de estudio, ¿no? Entonces, en el objeto de estudio, ¿no? Pues vamos determinando qué sería la construcción de lo que sería la ciencia de la semiótica. Entonces, ahí lo que nos confrontamos sobre todo sería definir si es el signo, o para Peirce lo que deriva del signo es semiosis, ¿no? Pero de alguna manera cada uno de los dos autores parten de definir al menos qué diablos es el signo, ¿no? Entonces, ahí más o menos estaríamos determinando, ¿no? Cómo podríamos ir aplicando una especie de delimitación del objeto para de ahí partir, ¿no? Entonces, no sé si entendiste un poquito esto, Leslie. Sí, bueno, igual lo que no había notado bien era sobre cuáles
qué caracterizaba a cada autor, a Saussure y a Peirce. O sea, cuál era su afinidad o su objeto que, pues sí, en cierta forma creo que los diferencia. Había mencionado, creo que de Peirce era una línea de simultaneidades, pero de Saussure, ¿cuál es? No, no, a ver, en Saussure son las simultaneidades lo que se le llamaría sincronía. Ah, ok. Y en Peirce serían las sucesiones o la diacronía, ¿no? El cambio, la transformación. En Saussure ve lo que es estático y en Peirce lo que ve es la transformación, o sea, el cambio, ¿no? La semiosis ad infinitum es diacronía, es transformación, ¿no? Ese es el eje de las sucesiones. En el caso de Saussure, estamos hablando de las simultaneidades, ¿no? Sincrónico, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Para no, Sí, profe. no Era confundir. eso. Gracias. Ok, Jania, muy ahora bien. sí. Ahora Perdón. sí. Bueno, mi duda es bastante pequeñita, pero sí me llamó mucho la atención. Mencionaba que para Saussure, si no mal recuerdo, si no me confundí, se enfocaba un poquito más en la lengua y el habla. Me gustaría saber cuál es la diferencia, o más bien cómo los diferencia. Ok, sí, bueno, ahí tuve un error con la diapositiva. En realidad es evidente, ¿no? O sea, ¿qué es la gran trascendencia de Saussure? Fue romper con algo que era la filología, ¿no? Que era el estudio de la lengua escrita. Y entonces, a diferencia de lo que es la lingüística, estaríamos vinculándolo con la dimensión hablada del sujeto, ¿no? O sea, que tiene una actividad social. Sin embargo, Saussure al final privilegia lo que es el colectivo, ¿no? Porque el habla lo ve como una cuestión individual. O sea, entonces dice, yo no voy a estudiar en concreto al sujeto que está hablando, sino al conjunto de los hablantes en conjunto, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama lengua. En el caso de Peirce, digo, tampoco privilegia el hecho del intérprete, o sea, privilegia el hecho del interpretante, ¿no? Que es la cuestión mental, más o menos del código colectivo también. Pero la diferencia es que en Saussure vamos a lo mismo, ¿no? Ve esa colectividad en un tiempo y espacio definido, y Peirce vería a la comunidad de los usuarios del signo, ¿no? Se podrían ser hablantes, ¿no? En su desarrollo del tiempo, ¿no? En su transformación, ¿no? Por ejemplo, la suástica, por ejemplo, en la época antigua, pues era un símbolo místico, ¿no? En la época de la Guerra Mundial, pues se relacionaba con el Cuarto Reich. Y ahora, pues bueno, es más todavía en la actualidad, emula todavía esta idea, ¿no? Pero hay símbolos que van cambiando, ¿no? Se transforman, o sea, hay una evolución. Entonces, esa es la gran diferencia entre el uso del signo por los usuarios y, valga la redundancia, y en el caso de Saussure es que es esta colectividad, pero en tiempo y espacio definido, ¿no? O sea, porque bueno, en Saussure veo la parte lingüística, ¿no? En Peirce estamos hablando ya de una sistematización de signos que podrían aplicar a más lenguajes que al verbal, ¿no? Al lenguaje de gestos, lenguaje de señas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, no sé si, Jania, ¿cómo se llama? ¿Te confundí más o estamos más o menos bien? O sea, se podría decir que en Saussure la lengua se refiere más como a conjunto y el habla es un poco más individual. Es individual, sí. Por Ah, ejemplo, ok. el habla puede ser también lo que le llamaríamos idiolecto, y la lengua es el sociolecto, ¿no? La convención social por la cual una palabra, por ejemplo, el todos es una convención social en términos de lengua, ¿no? Agrupa a hombres y a mujeres, ¿no? Y para alguna persona, ¿no? Para un idiolecto muy sesgado, ¿no? A alguna persona se le ocurrió decir todes, ¿no?
Entonces, por eso en la lengua no se activa todavía, ¿no? Es más, yo podría decir una habla individual, podría decir yo el todos, ¿no? Y pues nadie me va a entender. No, tú quisiste decir todos, ¿no? Ah, no, es que todos habla de los extraterrestres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por así decir, todos los extraterrestres, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, eso es una cuestión muy personal tuya, ¿no? Tu idiolecto no entra dentro de el sociolecto, ¿no? Entonces, sería una cuestión muy individual, ¿no? Pero bien, Ok, bien. sí, Ok, entiendo. Muchas gracias, profesor. ok. ¿Alguien más? ¿Quién está más en...? Vamos a Michelle Rojas Collazo. Ah, perfecto, a ver. Yo tenía duda, más bien dijo que Saussure se basaba como en una división binaria, más Ajá. como a qué se refiere eso. O sea, ¿se Eh, refiere como a un causa-consecuencia? O sea, que no, van o sea, como a la bueno, par. binario lo manejamos como sinónimo de dos, o sea, de uno y Ajá, dos, ¿no? O sea, realmente, o sea, que es, en Saussure siempre hablamos de eh, mm, lengua y habla, de diacronía y sincronía, de paradigma sintagma, de inmutabilidad, mutabilidad, ¿no? De lingüística externa y lingüística interna. Incluso maneja incluso como una dicotomía rara, ¿no? Esto que sería el lenguaje y lengua, ¿no? Cosa es un poquito más extraño, ¿no? Es una de las dicotomías más difíciles de él. Pero, o sea, su dimensión es binaria, es como decir que es de dos, ¿no? Así como, y como en Peirce hubiera dicho, pues es trinario, ¿no? ok, sí, sí, sí entendí. Todo va como a la par siempre, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso va a dimensionarse en muchos otros tipos de estudios estructuralistas, ¿no? Eso va a ser muy, muy interesante. Ok, Eh, al- gracias. ok, gracias, Michelle, por tu pregunta. ¿Alguien más? Pues como ya no tienen levantada la manita, ya nadie, pero podemos escoger a alguien al azar. A ver, Ah, escoge a alguien y... Ok, bueno, es que, perdón, sí, a mí me surgieron otras dos dudas. Ajá, a ver, Leslie, a ver, dime. Bueno, ¿en qué momento un idiolecto se convierte a sociolecto o es aceptado legítimamente en la sociedad? Que, por ejemplo, como usted ponía el ejemplo del todes, ¿en qué momento se podría en un futuro, sí, hipotéticamente, se podría considerar ya como un lenguaje aceptable? Esa es una. Si quiere. Bueno, a ver, la respondo y a ver ahorita. Pues mira, esa es una pregunta que todavía nos estamos haciendo en la parte lingüística, ¿no? O sea, ¿qué es lo que determina? Pero estaríamos hablando de estadística. O sea, y pues bueno, y si hablamos de estadística, el problema que no es científico es determinar cuáles son los límites del Estado y la sociedad. Porque bueno, en términos generales, ¿no? La mayor prueba es que a lo mejor no tendría que ver con números, sino con la práctica, ¿no? En el momento en que tú vas en una comunidad y tú hablas con otra persona con la misma palabra y no tienes ninguna falla comunicativa, ¿no? Ninguna falla de interacción simbólica, ¿no? Pues tendríamos problemas, o sea, estaríamos ya hablando de que ya el idiolecto ya pasó al sociolecto. Eso, por ejemplo, lo podríamos determinar, pon tú que si hay 50 personas, ¿no? Que hablan con el TODES, pues esas 50 personas a lo mejor sí hacen su estado pequeño de comunidad de 50 personas, pues adelante, ¿no? O sea, creo que el principio básico sería que la mayoría de una población, ¿no? En la cual se dice que se habla español, ¿no? O sea, a lo mejor lo que se tendría que hacer con el todos es determinar, no, es que este es el español inclusivo y a lo mejor, no sé, irse a una isla, ¿no? Y ya en esa parte ya es un sociolecto, ¿no? De una comunidad específica, ¿no? Entonces,
si lo planteáramos en términos general de toda la lengua hispanohablante, en el momento en que ya toda la generación diga todes, ¿no? Pues ahí ya triunfó triunfó el idiolecto, ¿no? Entonces ahí ya estaríamos hablando de una, pero así como si te dijera, pues es como si fuera el 50 más 1 en porcentajes, pues no tanto, o sea, finalmente, porque bueno, ahí en términos, por ejemplo, dialectales, ¿no? Hay comunidades que, por ejemplo, tienen cierto uso del español, que es muy diferente, por ejemplo, hablar, no sé, en Yucatán, a hablar al español de aquí. Entonces hay cosas que no les entiendes luego todo, ¿no? O necesitas subtítulos, o el sonido, la fonémica es muy distinta, ¿no? Entonces ahí, en ese caso, pues bueno, ahí lo que haces en términos socioculturales o en términos teóricos, lo que dice Lotman, ¿no? La semiosfera, ¿no? Más o menos creamos una serie de elementos, no sé, como en un círculo, y en el centro, pues más o menos es el núcleo central, ¿no? Y te vas a la periferia, entonces ahí son términos de frontera, ¿no? Entonces, más o menos, a lo mejor ya hay una comunidad que habla con el todes, pero, o sea, todavía su baluarte no ha sido como reconocido en términos de que pues, solamente es una jerga, ¿no? Ahí nada más, es una jerga muy específica de algunas personas, pero todavía no entra es como un caló, ¿no? O sea, pero no entra dentro de un aspecto todavía generalizado, ¿no? O sea, ahí es más por estadística, tendríamos que decir, ya hasta que el 80% hable o no sé, pero aún así el porcentaje es muy relativo, ¿no? Si la comunidad inclusive pues se aísla, ¿no? Pues ahí ya tendría otro valor, ¿no? Pero eso ya es, ahí ya tendríamos que ver como semiótica aplicada, ¿no? Para determinar cuál es el alcance, ¿no? de esta transformación. Pero buena pregunta, buena pregunta, porque no es sencillo determinarlo. ¿Y cuál sería tu otra pregunta? Bueno, gracias por lo de la primera, sí me quedó claro. Y bueno, la otra es más como una aclaración y, o sea, por ejemplo, pasando a la actualidad, lo que es el objeto y afinidad de Peirce, que me había mencionado que él estudia como cuando la sociedad está en transformación, o bueno, algo así había entendido. Por ejemplo, esto con lo de la nueva normalidad, él estudiaría estos nuevos cambios de los símbolos y los signos y todo esto, o me estoy confundiendo. Ok, bueno, aclaro primero, no es la sociedad lo que estudia Peirce. Peirce no se mete con lo sociológico, ¿no? Porque sino más con lo cognitivo, con lo mental, ¿no? O sea, cuando en la mente ya hay una transformación. Esa es una, ¿no? Pero es que aquí tiene que ver mucho la relación entre la práctica real, nuestra realidad, ¿no? Dices ahorita la nueva normalidad como concepto. O sea, como concepto, de hecho, la nueva forma de estudiar sí ha cambiado, ¿no? En términos mentales, ¿no? O sea, para que uno pueda comenzar a aprender de una nueva manera con la tecnología y a distancia, primero tuvo que mentalizarse para poder hacerlo. Primero dice, bueno, ¿qué necesito? Una computadora. Necesito un instrumental básico, ¿no? Necesito estar en un espacio determinado, ser más estricto con mis horarios, ser más disciplinado, ¿no? Porque tengo que conectarme a tal hora, tengo que hacer mis trabajos, ¿no? Y subirlos a la plataforma, bla, bla, bla. Y eso ya, antes de hacerlo, uno lo mentaliza, ¿no? Entonces el cambio viene antes de lo que ejecutamos, antes de la praxis, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Antes de la transformación física, nuestra mente ya ha cambiado. Entonces ahí es donde se habla como de una evolución en términos sociales, ya sería aplicado en nuestro carácter concreto.
Pero antes de la mente no es social, ¿no? Sino que sí está alrededor de una sociedad, sí, es un ambiente social, cultural, etcétera. Pero, por ejemplo, esa misma transformación se puede dar no sé, por ejemplo, en un código de ARN, ¿no? O sea, hay una, por ejemplo, en el virus, ¿no? Cuando llega el virus, ¿no? Pues altera el ARN, entonces comienza a replicar el virus, ¿no? En vez de replicar la célula misma. Entonces ahí hay el cambio de código cambia, ¿no? Entonces, o sea, hay una transformación en el código, ¿no? Hay una dimensión de cambio, ¿no? Pero primero es interno, ¿no? Pero bueno, la idea de la mente, ¿no? Llega a ser un poquito más compleja, viene a ser todo más complejo en términos de lo kantiano, porque bueno, dices, cuando yo me pellizco, ¿no? ¿Qué duele? ¿Duele la mano o el indicador de las terminales nerviosas que me reflejan al cerebro que esto existe, ¿no? Entonces es una relación compleja, ¿no? Porque entonces es la relación de estudiante con el fenómeno educativo, ¿no? O la nueva normalidad, ¿no? De decir, bueno, primero tengo que mentalizarme de que funciona el cubrebocas, pero ya es una internalización mental. Por eso les digo que a Peirce se le ve más como un transformador de mentes, más que de cosas. Cuando la filosofía de Sanborn, ¿no? De los libros de superación personal nos dicen, es que para ser feliz debes de mentalizarte para ser feliz. Viene de esta tradición filosófica, ¿no? De decir, primero me mentalizo, primero hago mi hipótesis en la mente de cómo es ser feliz, ¿no? Me conceptualizo y después paso a la inducción y a la deducción, a la demostración de que eso es posible. Pero si primero activo uno, eventualmente los tres van a ejecutarse. Entonces, lo que pasa ahora con la sociedad es que uno primero ahora ya se tiene que cuidar más de la salud. El problema sería, por ejemplo, de repente el día que desaparezca el virus, ¿no? Porque entonces la gente va a estar como que me sigo, ¿no? Me vinculo, ¿no? Otra vez con las personas, ¿no? O de alguna manera estoy concatenando con todavía los procesos anteriores, ¿no? Sino es como, por ejemplo, los artistas, ¿no? Antes de comenzar a pintar un cuadro, lo mentaliza, lo aterriza en la mente y luego comienza a pintar, ¿no? Que bueno, aunque diga que bueno, lo está pintando sobre el trazo, como que tiene una idea, ¿no? La idea es primero. Entonces, por ahí va esta idea de evolución, ¿no? El cambio va antecedido por una idea, ¿no? Es como un cambio evolutivo. No sé si Sí, profe. te contesté o te confundí más. Es más como los procesos cognitivos que se tienen primero, ¿no? Cada individuo. Y bueno, eso es lo que me quería aclarar, supongo, y es lo que entendí. ¿Sí? Sí, o sea, o sea, si tú logras tener un concepto colectivo, ¿no? Y que se dimensiona así, ¿no? Entonces, va a tener la posibilidad entonces de que ese individuo cambie, ¿no? Pero el individuo sí existe para Peirce, pero es un individuo también colectivo, o sea, como interpretante. Entonces ahí es donde, por ejemplo, se vincula mucho esta idea, ¿no? De interpretante como una dimensión transformadora, ¿no? Así como en el eje de la... Es un hábito, es un hábito. Salvador Granados. Se fue. Salvador. Ok. También checa. Max Cortés.
Tampoco está. Se desconectó. Esos casos, miren, es importante que esto que... Que andaba Ah, sí. andando aquí en la cocina. Ay, Ah, sí. permítame, que tengo poquita piel. Espérame, por favorcito. Por ahí. Por lo que... Acuérdense, chicos, que si no contestan en esta, al último para participar, aunque sea por mensajito o algo así, acuérdense que pues entonces es como un tache de que no estuvieron atentos o que ya se salieron o dejaron Sí, solamente. nada más se conectan y se van a hacer otras Ajá, cosas, ¿no? No, pues más que nada por eso está la propuesta, ok, si no contestan y en ese caso, digo, ahorita está arreglando sus cosas Max, ¿no? Pero en el caso de Perdón. que, de que algunos, no quieran, contestar o algo así, pues ya sería obligado que participen en el foro ahí donde está en la parte de la plataforma, los foros para recuperar ahí, sus ausencias, etcétera, ¿no? Pero bueno, te escuchamos, Max. Es que no atendía la pregunta. Perdón. ¿Y eso por qué no atendiste a la pregunta? Es que estaba haciéndome un licuado. Entonces dije, justamente en ese momento dije así como, bueno, pues voy a hacerme mi licuado. Y no sé si preguntó algo solo, que nada más escuché mi nombre y fue como, ay, me hablan. Ok, pues pues si quieres tú comenta ahí en la plataforma, entonces lo que sería ahí, lo que voy a dejar al ratito, porque la cuestión es que pongan atención, o sea, está bien que estén haciendo otro tipo de cosas, etcétera, pero que no les altere lo que se está llevando en la sesión, ¿no? Digo, por respeto también a todos los compañeros, ¿no? Porque pues bueno, hay compañeros que, bueno, pues sí, no sé, también muchos de ustedes están desde las 7 de la mañana conectándose con otras sesiones, pues también es importante, ¿no? Entonces, ok, pero entonces, justamente como dijo el profesor, pues ojalá que participes en la plataforma hoy, tanto Salvador como Más Cortés tienen tarea de participar para sí, que se vea que sí asistieron, ¿no? Que pusieron atención. Y perdón a los demás que tienen su manita levantada, pero ahorita quiero escoger exactamente a los que casi no participan y no se atreven a levantar la mano, pues para saber su opinión, ¿no? A lo mejor son más tímidos y no quieren hacerlo. Por ejemplo, sí, Felipe de Jesús. Sí, bueno, ¿me escucho? a ver, opiniones. Digo, estamos con todas las preguntas también sobre, si no tienen dudas, pues a lo mejor comentar alguna otra diferencia que yo no haya tomado en cuenta, ¿no? Bueno, pues, no sé, a lo mejor y dentro de una de las dudas que aún tengo es un poco referente al tema de la hermenéutica. En este caso de los estudios de Peirce o inclusive hasta de Morris, podríamos colocarla dentro del estudio de la pragmática. O sea, sería la pragmática incluiría sus estudios o dentro de sus herramientas algo parecido a la hermenéutica. Ok, lo comentamos creo que en las primeras sesiones, creo que la hermenéutica es una manera, bueno, es difícil ver aquí la diferencia, ¿no? Entre lo que sería hermenéutica y ¿no? Pero la hermenéutica sería ya la práctica reflexiva. En términos epistemológicos, no hacen hermenéutica. En términos metodológicos, hay congruencias en términos de lo que sería, por ejemplo, en Peirce viene lo que sería la figura del interpretante, o sea, como una figura
ubicada o parcial. Los hermeneutas clásicos como ya Durán, ¿no? Más llegados aquí a estas fechas, ¿no? Sería, pues, por ejemplo, una hermenéutica reductiva, ¿no? O lo aplicarían como una hermenéutica reductiva, ¿no? O sea, a ojos de la hermenéutica todo estudio es hermenéutico, ¿no? Entonces, pero en la reflexión de los conceptos, cuando hablamos en Peirce sobre el interpretante, sí se habla en el hecho de la transformación, ¿no? Y claro, en términos de la hermenéutica, su fortaleza también ha sido criticar mucho al estructuralismo por esta parte de que se habían quedado con la sincronía. Y entonces la parte diacrónica, la parte de la pragmática o de la transformación, claro que está. No, la única diferencia es que, bueno, la pragmática se adelanta más al futuro, mientras que, bueno, en la hermenéutica siempre a veces viaja como en un trayecto como hacia el pasado, pero en el momento en que estás reflexionando al pasado, estás en el presente, estás interactuando con tu existencia, etcétera. Entonces, en esa vía, estaríamos muy concatenados con esta dimensión. Entonces, pues bueno, de alguna manera sí hay similitudes, ¿no? Por ejemplo, hay la hermenéutica, sobre todo en términos de interpretante, a lo mejor se podría conjugar como complementaria, y creo que sería la palabra idónea, con la visión de Peirce. Y, por ejemplo, más adelante, ¿no? Humberto Eco en Lector in Fábula, pues sí hace algunas reflexiones pragmáticas sobre cómo el sujeto, a través de su capacidad reflexiva con el texto, se dimensiona, ¿no? En la dimensión del interpretante como un ente colectivo para interpretar determinado texto. O, por ejemplo, en Mauricio Bouchot, cuando inaugura la hermenéutica analógica, lo que estaríamos viendo es que es a través del caso, ¿no? Del texto, ¿no? O sea, si quisiéramos hacer una interpretación de textos, ¿no? Como idealmente se hace a través del contexto, ¿no? A través del ejemplo concreto, ¿no? Entonces ahí es donde se dimensiona claramente el aterrizaje, ¿no? De lo que sería una relación interpretativa a partir del caso. Pero todos cuando estamos comenzando a leer un texto, a veces hacemos hipótesis, ¿no? De qué es lo que le va a pasar al personaje, qué le va a suceder, etcétera. Y entonces comienzas a generar hipótesis, ¿no? Esta historia va por acá, etcétera, ¿no? Y entonces, claro que es complementaria esa parte, ¿no? No lo dice, nunca lo van a decir tácitamente, esto es hermenéutica, pero sí coincide con algunos elementos muy tangibles, ¿no? Sobre todo porque, bueno, Peirce no está hablando, en Morris no estoy seguro porque Morris está más ubicado en una visión positivista, ¿no? Y tanto Peirce como los hermeneutas son antipositivistas, ¿no? Entonces, cuando es más en el carácter de la conducta, es como predeterminar, pues bueno, si le pico la panza, pues ya va a ser que va a reaccionar. Entonces, pues más o menos por ahí creo que en Morris no iría tanto, ¿no? Porque pues Morris es más psicológico-conductual, ¿no? En Peirce no, sí es más metafísico, ¿no? ¿Sale? Ok, alguien, bueno, si no de los que han levantado la mano por ahí. Ahorita estaba Angélica Reséndiz Fuentevilla y atrás Alan Romero. A ver, Angélica, a ver, te escuchamos. Sí, profe. Yo nada más tengo una preguntita acerca, bueno, cuando vimos lo de los estudios persianos y sus alcances, como que no entendí muy bien esto de el falsacionismo que retoma la hipótesis para refutar planteamientos. O sea, ¿cómo es que sí, ¿cómo lo maneja? ¿Cómo maneja ese falsacionismo? No lo entiendo del todo. Ok, el falsacionismo es una escuela filosófica del siglo XX y que se usa mucho en las áreas sociales. No sé si la hayan escuchado ya en teorías de la comunicación por ahí. En donde, por ejemplo, si, no sé, vamos a pensar en algo así muy, muy extremo, ¿no? La teoría de la evolución, ¿no?
Entonces dice, si las pruebas siempre demuestran que hay una posibilidad de que venimos de seres más pequeños a más complejos, ¿no? O de simples a complejos, ¿no? Entonces, una teoría falsacionista sería en qué se puede equivocar esa teoría. Entonces, para hacer eso, tendría que generar una hipótesis. ¿Qué otra alternativa a eso existe? Entonces, obviamente, pues hay varias teorías, ¿no? Como por ejemplo la de la, bueno, está la de la creación divina, hay una teoría de la existencia extraterrestre, ¿no? Entonces, que es a veces creo que la más probable en los últimos años, de que a lo mejor fuimos como cultivados en este planeta, ¿no? Que encontraron en una zona, no me acuerdo en qué parte del planeta de hielo, ¿no? Elementos que tienen que ver con materiales por ejemplo, ¿cómo se le dice? Los minerales que puede tener, por ejemplo, Marte, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, por ahí hay una hipótesis, ¿no? Que dice, bueno, no fue una evolución natural, fue intervenida por alguien, ¿no? Entonces, por ahí, entonces se genera esa alternativa, ¿no? Falseando la primera teoría de la evolución y entonces generas otra, ¿no? Entonces, de alguna manera podría ser o vinculado, ¿no? En términos, cuando se hace teoría social, ¿no? Por ejemplo, decir que el motor de la historia no son las clases sociales, sino otra cosa, ¿no? Entonces dices, no, no es las clases sociales, ¿no? Entonces, el falsacionismo, pues está ahí Karl Popper, ¿no? Por ejemplo, en donde es negar lo que ya se ha determinado porque el término de recurrencia no siempre va a aparecer, ¿no? Entonces, más o menos es así. Si no, pues de todas formas, lo que sí puedo conseguir son algún breve, no sé, alguna breve introducción a lo que es el falsacionismo, pero realmente ahorita de lleno, a lo mejor no es importante ahorita que te aprendas qué es el falsacionismo, pero es ver qué sería, ¿no? O sea, hacia qué autores influyó Peirce. Es más bien como el sentido de esta diapositiva que vimos, ¿no? O sea, influyó a Karl Popper, a Bertrand Russell, a Wittgenstein, a Richard Rorty, ¿no? Se me olvidó mencionarlo, ¿no? Con el neopragmatismo, ¿no? Entonces hay autores, ¿no? Que fueron influidos, ¿no? Pero estos autores, pues muchos son analíticos, falsacionistas, ¿no? Entonces es una dimensión. No sé si me entendiste más o te confundí más, ¿no? Porque luego... No, 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 sí. Sí, sí, ya comprendí esa. O sea, la cosa es como, sí, lo que usted dice, ¿no? Que en qué autores precisamente él influyó en sus ideas, en, no sé, en su tal vez sus movimientos, ¿no? Ya, sí, comprendí bien, gracias. Ok, Ángel, qué buena pregunta. Y por ahí nada más ¿a quién más había levantado? Alan, adelante, Alan. Sí, yo tengo una pregunta. Di una frase que a mí me encantó en lo de método, metodología y epistemología, de no hay ciencia que no trabaje con signos. Y después dio como que la forma en la que nosotros lo veríamos, pero no alcancé a apuntarla. ¿Me la podía repetir? Bueno, pues bueno, dije muchas frases, ¿no? Pero bueno, algunas de las frases más recurrentes que a veces digo, pues bueno, investigador no hay método, se hace método al investigador, ¿no? Que es una paráfrasis de Serrat, ¿no? Pero en todas las ciencias, bueno, la otra que es, no hay ciencia que no use los signos, entonces todos los signos que usa la ciencia son materia prima también para la semiótica. Entonces, con lo cual elevamos a la semiótica no como ciencia, sino como metaciencia. De hecho, por ahí Charles Morris va a decir que la semiótica va a ser el organón de las ciencias, o sea, como el gran articulador, ¿no? De la dimensión científica, ¿no? De esto, ¿no? Entonces, por ahí es donde va, ¿no? La dimensión del carácter de que no hay ciencia que no use signos, ¿no? Entonces, todos los signos finalmente van a ser vinculados con la semiótica como en un carácter de lógica, ¿no?
O sea, hay una gran lógica con el cual piensa el ser humano y lo único que tratamos es de clarificarla. Entonces, bueno, si mal, bueno, no sé qué tantas frases dije, pero no sé si era alguna de ellas. Sí, era esa que dijo al inicio. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues sin más, yo creo que ya para no agotarles el tiempo, pues bueno. Prof, ¿puedo preguntarle algo? Adelante, Karime. No es del tema, es más bien una duda de los trabajos. Ok, bueno, entonces, dime. Ajá, bueno, del crucigrama, la verdad como que confundí las fechas, de hecho le mandé un correo. Ajá. Entonces ayer yo pensé que teníamos como límite de tiempo ya en la noche y cuando entré a la plataforma eran como las 5 y creo que vencía a las 3. Entonces ya no había como forma de resolver el crucigrama y no sé si nos podía dar como más tiempo o ya hasta ahí fue, porque las otras actividades creo que sí aumentó el tiempo. Sí, habilité el crucigrama para un día más, entonces ¿Sí? hoy lo tendrán listo, entonces tampoco se tarden con ello. Sí. Y aprovechando avisos parroquiales y todo esto, les comento que el día jueves, pues no habrá sesiones. La idea de las siguientes sesiones es que lo aprovechen un poquito para estudiar, porque va a aparecer en la plataforma un cuestionario. Y entonces este cuestionario, pues lo van a tener que resolver. Es para ver cuál ha sido su avance de conceptos, si saben qué es un paradigma, un sintagma, si conocen a los autores de la antigüedad, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, pónganse a estudiar. Voy a habilitar ese cuestionario, se va a poder realizar, creo que, con, no me acuerdo si es 1 o 2 intentos, pero traten de repasar por ahí un poquito. Revisen las videoasesorías, les van a servir mucho para que de alguna manera pues ustedes no tengan problema, ¿no? Creo que les da 1 hora el sistema para resolverlo. Entonces ustedes nada más no se desconecten en el momento que lo tengan que hacer, ¿no? Busquen una conexión apropiada. Y bueno, ya la siguiente sesión sería hasta el día lunes 19 a la misma hora y en el mismo canal. Entonces, bueno, si de alguna manera alguien tiene dudas, preguntas, pues bueno, Profesor, yo tengo una duda igual del crucigrama. Sí. ¿Cuántos crucigramas eran? Porque yo resolví 2 y no sé si se tenían que resolver como más o algo así. No, lo que pasa es que ya, si ya las tenías todas bien, lo que pasa es que tiene 5 intentos el crucigrama. Entonces, cada vez que lo vuelves a reintentar, pues es de inicio. Entonces, creo que lo que se califica es la calificación más alta de los crucigramas, ¿no? Entonces, es un crucigrama nada más. O sea, si ya lo resolvieron, no lo vuelvan a volver a contestar. Ese nada más es porque es un ejercicio. Digo, si quieren aprender más, pues lo pueden volver a hacer porque les aparecen otras preguntas, ¿no? Lo que pasa es que son preguntas aleatorias. Entonces también solamente es un crucigrama hasta el día de hoy, lo que es la tarea 4, ¿no? Entonces, eso, bueno, lo entiendo porque, bueno, quizás a lo mejor no están tan acostumbrados con los ejercicios tipo de plataforma, pero bueno, eso sería todo. Entonces, ya si lo resolviste 2 veces, yo me voy a dar cuenta cuántos intentos tuviste y, pues bueno, cuáles son la calificación que tiene esa actividad. Entonces, no te preocupes. Profe, Adelante. bueno, yo tenía una duda, es que yo me integré después al grupo, soy de altas y bajas, y pues resolví el crucigrama, o sea, ya tengo todas las tareas hechas, resolví el crucigrama, pero solo me aparece la calificación del crucigrama. Entonces le iba a preguntar si las otras tareas de los foros, ¿usted sube las calificaciones o cómo? Ok. Mira, de lo de los foros, pues bueno, se van calificando poco a poco. Me parece que no les aparece el resultado, sí, en lo que son foros, pero recuerden que si hicieron primero, o sea, si hicieron todas las intervenciones, no tienen que preocuparse, ¿no? O sea, casi lo que se les califica es
que haya contenido las características, que no haya habido plagios, etcétera. Pero lo que voy a hacer es publicar un corte entonces, ¿no? A finales de octubre, a ver cómo salieron en las actividades, si es que no les aparecen y para que ubiquen sus calificaciones a ver cómo van, ¿sale? Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra duda antes de cerrar? Profe, había mencionado que íbamos a hacer un tipo cuestionario. Ujú. ¿Ese Sí, qué día lo vamos a hacer? ¿El mismo jueves? se va a habilitar el día jueves. Del día jueves al día domingo, hasta las 23:55 del domingo, va a ser un cuestionario que va a resumir pues, lo que hemos visto, ¿no? O sea, desde la primera unidad a la segunda unidad, ¿no? O sea, entonces van a tener que repasar lo que son, pues, generalidades de los autores, etcétera. Más es sobre Saussure, ¿no? Igual, eh, por ahí, aquí, bueno, tuvimos una sesión muy, muy rápido de los orígenes de la semiótica, ¿no? Los autores, sus elementos más principales, ¿no? Duns Scoto, Occam, ¿no? O al menos que sepan ubicarlos en tiempo y espacio, ¿no? Hume, Locke, hasta llegar, bueno, realmente ahí son muy, muy generales, pero sí ubicar, por ejemplo, cuál es la teoría semiótica de Platón y Aristóteles, sí son fundamentales, ¿no? Para eso está, pues bueno, revisar el texto de Mauricio Bouchot, ¿no? Teorías del signo y las páginas seleccionadas. Y pero bueno, de cualquier manera, van a tener el tiempo, entre el jueves y el domingo para que sea habilitado este examen. Tendrán 1 hora para resolverlo. Y pues bueno, ya una vez que lo terminan, le dan enviar y ya, nada más se va a registrar la calificación que ahí tengan. Es una actividad más, pero es más o menos para que ustedes sepan hasta dónde llevan, ¿no? ¿Sale? Muchísimas gracias, profe. Ok, bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, pues bueno, entonces damos por terminada esta séptima sesión del curso de Teorías de la Significación. Los espero entonces hasta el día 19 de octubre para lo que sería la siguiente sesión. Y pues bueno, sin más, pues les deseo mucho éxito en el cuestionario. Y pues bueno, estamos viéndonos y hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, que esté bien. Igualmente, igualmente. Hasta luego, profe. Ok, hasta luego, hasta luego.